Cristina Pérez acaba de revelar lo impensado. Me parece súper importante intentar proyectar algo de lo que se viene. Pero también para proyectar lo que se viene uno tiene que saber dónde está parado. Y voy a utilizar dos ejemplos, dos afirmaciones que me impactaron en estos días para comenzar este comentario. Un chico de 17 años, un chico que hoy tiene 17 años, nunca vivió sin alta inflación. Nunca. Un adulto de más de 40 vivió casi toda su vida laboral en un país que no creció. O sea, un chico de 17 nunca vivió sin alta inflación. Nunca. Es la naturaleza de las cosas para él. Y un adulto de más de 40, que teóricamente tiene que vivir el momento más productivo de su vida y empezar a cosechar, digamos, más riqueza de alguna manera por todo lo que hizo antes en su carrera, vivió casi toda su vida laboral, si no toda, depende en qué rango de los 40 lo encontremos, en un país que no creció. Esas dos afirmaciones, que son dos puntas, explican por sí solas un montón de cuestiones. El empobrecimiento inflacionario es una de las caras, sin embargo, de la falta de crecimiento. Pero no es todo. Esas percepciones generacionales también explican las acciones, las decisiones y los sentimientos de cada franja etaria. Cómo actúa, cómo decide, qué siente una persona con la frustración de no haber podido crecer, obtener más bienes de los que obtuvo, más éxitos de los que obtuvo, habiéndose roto el alma en su vida adulta. Y por otro lado, la ansiedad de los chicos. Che, salgamos de esto porque... Bueno. Y acá voy a algunos datos que compartimos recientemente y otros que voy a sumar. Compartimos, por ejemplo, el viernes o el jueves, un estudio de Trends donde la menor imagen positiva que tiene la gestión y el rumbo del gobierno de Milei aparecía con 42% versus un 56% negativo en los consultados de entre 45 y 59 años. Que le buscábamos explicación el otro día. Y en la franja de entre 16 a 35 años, en cambio, la visión positiva de la gestión pasaba a 65%, que era un montón. Y cuando hablamos de los votantes menores a 35 años, estamos hablando del 40% del padrón. En esta mesa, ¿hay alguien de 35 menos? Vos, Tucci. 34. Estás en el límite. Sí. Tucci y Agustín, que ya me mandó una foto desde Taipei. Está en un piso 85.000. No, en un piso muy alto y se ve un mar de edificios. Bueno, salud. Entonces, entre ellos, Tucci o Agustín, que van desde los millennials a los centennials, ¿no? Vos sos millennial, Sí, Tucci. sí. Y Agustín debe ser centennial. Centennial. Y los más críticos, que son los de mi generación, la generación X. ¿Vos sos X también, Gus? Supongo. Bien. O la última camada de los baby boomers. ¿De qué año sos? ¿De qué año? Él es X mental? tal que X. ¿De qué año, en qué año 6'3". naciste? Ah, sos baby boomer. ¿Sí? Vos todavía, Bueno, sí. vamos. O sea, todavía. es Muy mayor. de la última camada. Maldo. ¿Te das No seas cuenta? perra.
Pero vos planteás, preparás el penal para que lo patee. Pero se te ve bien. Pones la pelota ahí, no hay arquero y ella va y patea y encima festeja. Es Los goles de feriado. penal no se festejan. Che, Sabelo sos, eso. sos quiero. más yegua de lo que yo Igual. creía. No, pero al revés. Fue un elogio. Pensé que era más joven. Editorial título, es más yegua de lo que yo creía. Volvamos. Quedaba menos. Continuemos. Bueno, los más críticos son entonces mi generación, la generación X, y la última camada de los baby boomers, que termina en el 64. Entonces, entre el extremo, ¿no?, de los menores de 35 y una generación que ni siquiera es la de sus padres, llega a la de sus padres, pero para algunos sí, pero para otros no, o la generación de sus padres, hay un mundo. Pero no un mundo solo por estas cosas que dicen las encuestas. Ese mundo tiene que ver con, por ejemplo, la tecnología, que lo cambió todo. No olviden que aún no se cumplieron 20 años de la irrupción de las redes sociales. 2007. No se olviden de eso. Un mundo hay. Un mundo donde cambió la participación política. Por ejemplo, hoy leía en un estudio que el 52% de los jóvenes menores de 35 participan políticamente por las redes. No se afilian a los partidos. Cambió la forma de entender el trabajo. Cambió la forma de vincularnos. No solamente entre nosotros, entre las personas, que hay un montón de problemas también por la tecnología y el desafío. Enseguida vamos a hablar de eso también. Y cambió la forma en la que nos vinculamos con las instituciones. Excepto por una cosa, por el voto. Pero en el voto hay que leer esta nueva complejidad. Ya no podés leer a la sociedad como si fuera estanca. Entonces, a veces el que quiere analizar el voto con los parámetros de hace 10 años, hace agua, no la va a pegar en el análisis. Y tampoco si desprecia a los jóvenes, que son actores fundamentales y que ahora, desde hace un tiempo, votan a los 16 años. Una encuesta de Entercomunicación citada por Jorge Liotti en La Nación este domingo le preguntó a jóvenes de entre 18 y 35 años cómo imaginan el trabajo ideal. Tenía múltiples respuestas como posibilidad. Solo el 16% habló de su parámetro de trabajo ideal con la idea de la relación de dependencia. Solo el 16%. Y por ahí para nosotros, para nuestra generación, hablar de relación de dependencia era un horizonte de estabilidad, de aspiraciones, de crecer en la misma empresa, de pasar años en esa empresa. Lo más interesante viene, sin embargo, en las respuestas más positivas. Un 30% consideró que su trabajo ideal es formal o en blanco. Bien. Pero a mí me sorprendió lo que dijo otro 30%. Que su trabajo ideal es ser autónomo o emprendedor. Lo que muestra un cambio total en el ecosistema, por ejemplo, emprendedurista en Argentina, que antes era como un circulito mega recontra snob de un par de personajes súper distintos que emprendían algo. Ahora estamos hablando de que es un tercio. Y aparece un 26% que dice que su trabajo ideal tiene que ver con trabajar un número determinado de horas por día, nada más. Que ahí tenemos ya la relación calidad de vida, esfuerzo laboral, que por ahí distingue en parte a los millennials o a los centennials. Che, yo quiero elegir, me quedo acá tanto tiempo, me voy, sostengo, no sostengo. Y por su parte, un 19% habló de trabajo remoto como lo ideal. Y apenas un 12% habló de trabajo presencial como lo ideal. Miren lo que les estoy diciendo.
columnista hizo bien en reflexionar que poco de todo esto parece tener que ver con lo que se está discutiendo en la reforma laboral. Si vos hablas de todos estos temas y de lo que se discute en la reforma laboral, decís, pero entonces, ¿cuál es el problema? Y acá me formulo yo la pregunta, ¿cuánto de lo que bloquea la discusión laboral tiene que ver con poder, negocios y corporaciones y cuánto tiene que ver realmente con lo que le pasa a la gente en el mercado de trabajo? Y de ahí seguramente hay un montón de cosas que pueden explicar por qué el peronismo ya dejó de representar a la gente que trabaja y se convirtió por momentos en un partido de gente que recibe planes o de gente que tiene poder o vive del sindicalismo y del poder del sindicalismo. Entonces, vuelvo a reformular la pregunta. ¿Cuánto de lo que bloquea la discusión sobre los cambios laborales tiene que ver con poder, negocios y corporaciones y cuánto tiene que ver realmente con el mercado laboral? Quizás parte de la respuesta está en la creciente porción de trabajadores que ya está en el mercado informal, que son 8 millones, más de 8 millones. A esa gente claramente no la representa ni el sindicalismo, ni el pasado, ni las corporaciones, ni todo lo demás. Pero quiere tener un lugar, porque está abandonada toda esa gente. Si vos cancelás la discusión, toda esa gente no entra. A ver, los sindicatos apenas representan hoy a un 15% del mercado registrado. Pero además, todo lo que yo les estoy contando muestra como natural el incipiente, aparente consenso para una modernización, de la cual una de las preguntas que yo me hago hoy es por qué todavía no se sabe muchos detalles. Porque están guardando bajo 7 llaves el proyecto y es una decisión de presidencia. Guardar bajo 7 llaves el proyecto. Estamos dispuestos a tratar las leyes laborales, me decía en estos días un gobernador peronista del norte, con ascendencia en sus pares y buena interlocución con el gobierno nacional. Este mandatario ve una ventana de tranquilidad de entre 8 y 10 meses para sacar las reformas, ni siquiera un año. El gobierno parece encaminarse a hacer un uso intensivo del tiempo disponible. En ese camino, el presidente entró de lleno en su fase política. El otro día, en uno de sus discursos, habló de 2 nuevas anclas, pero ninguna era económica. Una era el mandato popular, es decir, los votos, y otra, el apoyo de los Estados Unidos. Y empieza a hablar Milei de cómo hacer jugar el poder en la economía. Eso marca una diferencia abismal con la idea de lucrar su identidad de outsider. Milei hablando de política y de poder. Pero a ver, decía Carlos Menem que la política era el arte de lo posible. Es interesante esta afirmación, creo que es de Maquiavelo que él toma la afirmación, porque significa que todas las roscas de poder que vos hagas permitan generar cambios en la realidad. Si vos no haces posible aquello que te propones, la rosca, el arte, el poder, todo queda en la nada. Porque de última, incluso tu continuidad en el poder depende de que hagas posible lo que dijiste que ibas a hacer posible. Entonces vos tenés, en la primera parte del mandato de Milei fue bajar la inflación, ¿no? Y el ordenamiento de la economía y la estabilidad. Pero falta un montón, sobre todo porque el despegue económico es lo esencial y es lo que ahora va a buscar concretar Milei. Muchos empiezan a anticipar que la visita a los Estados Unidos que se viene este 5 de diciembre para el sorteo de la FIFA también puede traer avances en el acuerdo comercial con los Estados Unidos, que algo se va a anunciar en concreto en ese encuentro con Trump, que creo que va a ser el tercero en el año. Me dicen que posiblemente el presidente, si no le queda otra, Juan Manuel, va a saludar a Tapia
pero que el saludo va a ser el de un témpano de hielo. Y sí, será algo muy formal, estrictamente formal. Pero yo lo pregunté. Sí, sí. El otro gran paso de diciembre, ya en sesiones extraordinarias, será votar el presupuesto. Para el comienzo de 2026 hay dos platos fuertes. Uno es la reforma laboral, que se va a tratar en febrero en el Congreso, y otro, el esperado regreso a los mercados, que para el gobierno es como pasar de fase directamente. En cuanto a la reforma impositiva, voy a utilizar una caracterización que hace el economista Gustavo Lacha Lázari en su último newsletter. 1. El sistema impositivo argentino es inviable. 2. El bolsillo de las pymes es uno solo. Para tener impacto una reforma impositiva tiene que morigerar la voracidad fiscal a nivel municipal y provincial. Y ahí está la discusión más difícil con los gobernadores, porque si vos tenés que lograr que se morigeren los impuestos que se cobran a nivel provincial y municipal, ¡uff! Y esto va a requerir una negociación fiscal mucho más importante. El gobierno planteaba instaurar una especie de competencia fiscal, por la cual las provincias que más oportunidades dieran a nivel fiscal tuvieran como resultado el mayor traslado o locación de empresas dispuestas a invertir en Argentina o a dar trabajo. Pero vamos a ver cómo lo encara. Los gobernadores, lo que digo es, lo voy a decir en dos términos. Los cambios laborales están bastante bien vistos y plantean oportunidades también para los gobernadores. Pero claramente lo que buscan es que se dé más empleo, que se construya más empleo formal y que se formalice mucho del empleo existente. Pero el tema impositivo, en cambio, va a requerir otros enfoques. En lo laboral, quiero mencionar dos temas que ya se hablan, pero que no tenemos el proyecto, por eso lo tomo con pinzas. Los convenios por empresa, pero sobre todo los convenios por regiones, son algo que los gobernadores ven con muy buenos ojos, porque dicen, a veces me cierran un convenio en Buenos Aires y esos costos acá no existen, no los podemos cumplir. Entonces, a la empresa de acá le queda no contratar en blanco, porque lo que arreglan en un escritorio los popes sindicales acá es inviable, son otros costos, es otra realidad. Ahora, la negociación fiscal es otra historia. Los gobernadores, por su parte, están exigiendo que vuelvan como fijos los aportes de ATN retenidos. Me daban un ejemplo, La Rioja tiene 1% de ATN, se lo quitaron. Los fondos para obras, que el gobierno avanzó con algunos organismos multilaterales y los tiene en carpeta. Las autorizaciones de deuda y que el gobierno reconozca lo que se les debe a las provincias por las cajas previsionales. Acá hago un punto en lo que me dijo un gobernador. Me dijo, vemos una oportunidad en Diego Santilli. O sea que están aprobando la interlocución. Muchos este fin de semana cuestionaron que si tiene o no los chupetines. Los chupetines, decía una nota de hoy, si tiene Santilli el poder de convalidar con la Caja de Economía. Yo creo que la actitud del gobierno es otra, y por ende también de economía, porque saben que necesitan de las reformas para que el país crezca, para que crezca más de lo que crecería sin reformas. Esa sería la postulación exacta. Es en este contexto que, por ejemplo, otro gobernador me decía una frase que es medio ponerle los puntos a la nación. Pedimos los ATNs, pero ojo, la plata que nosotros aportamos al arca es mucha más que los ATN. Entonces las provincias están ahí. Es en este contexto que llega la discusión donde muchos jugadores se están guardando, como les decía, las cartas. La interna del peronismo también plantea una oportunidad, porque ese partido, sobre todo con el dominio de su facción kirchnerista,
bloqueó todo tipo de reforma y a nivel impositivo, ya lo contamos acá todos los días, lo único que proponen es lo contrario, es crear más impuestos en un país que productivamente ya no los resiste. Y que lo propone a unas sabiendas de que eso fue un rayo paralizador para la economía, un rayo paralizante para la actividad, para la creación de riqueza. Por supuesto que con su riqueza mala vida no proponen nada, ¿eh? Esos parámetros no existen, recién lo decía Nelson. Basta escuchar las pornográficas declaraciones de la causa Cuadernos. El otro enemigo que tiene el gobierno para su eficiencia es un enemigo interno. El de sus propias internas, que no terminaron. Los que saben afirman que hay una batalla en ciernes por el control de áreas importantes del gobierno, áreas clave. Hoy está emergiendo cierta tensión en el tema control de la CIDE. Pero esa batalla por áreas de control importantes se está acelerando en estos días. Yo no sé, porque hay que prestar atención, pero yo no sé si en parte esto tiene que ver con las cartas que se guardan con respecto a las reformas. Al llegar al momento de las reformas, con algunas otras cuestiones saldadas internamente. No lo sé. Puede ser. La Guerra Fría, pero no tan oculta, sigue teniendo como protagonistas a Karina Milei y a Santiago Caputo, la secretaria general de la presidencia y el poderoso asesor presidencial, que se dan besos en el Salón Blanco cada vez que hay reunión, pero la cosa sigue, ¿no? Mientras tanto, el presidente ya está preparando su discurso para el foro de Davos, donde creyó que no lo iban a invitar. Milei sigue convencido de que es crucial la batalla cultural porque dice que la primera traba está en la cabeza de la gente, no en el funcionamiento del mercado. Y él le atribuye a la izquierda o al socialismo una hábil penetración cultural de años en las instituciones y en la academia, también en las organizaciones globales. Por eso siente que su tarea de divulgación no solo es clave en Argentina, en su propio país, sino que tiene un campo fértil en lo global. En lo local, Milei tiene un lema por la modernización laboral. Y lo voy a decir porque creo que es la base a partir de la cual tenemos que empezar a analizar si esto es posible y cómo. Milei dice que la modernización laboral va a generar más trabajo y mejores salarios. Ahora le va a tocar explicarlo. El gobierno va a tener que explicar por qué la modernización laboral va a generar más trabajo y mejores salarios y cómo. El otro día en el discurso que hizo en Corporación América dijo esta frase: para un empresario no hay nada mejor que un trabajador y para un trabajador no hay nada mejor que un empresario. Casi parecía un fraseo peronista, para decir todo lo contrario, ¿no? Porque esas arenas, las arenas de la reforma laboral, son movedizas desde que regresó la democracia. El imperio sindical tiene tentáculos tan gruesos y tan largos que alcanzan hasta la AFA. Y ya vemos lo que pasa ahí. Si bancás a Javier Milei, suscríbete, dale like y compartí.